Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio infinito para usted apoyar a los jóvenes que están en alto riesgo. Presas fáciles de la delincuencia, pero esta institución que regentan los salesianos de la Iglesia Católica lucha por formarlos, lo acoge y los forma como útiles ciudadanos al país y al mundo. Y esa es una labor que hay que apoyar, porque se le evitan muchos problemas a las sociedades cuando hay instituciones que se dedican a esta tarea noble de hacer buenos ciudadanos para la humanidad, toda la sociedad amplia del mundo, donde pueda usted movilizarse como un hombre o una mujer útil y no como un delincuente. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, vamos a iniciar el programa con la parte de los commodities, siempre importante, yo creo. Tenemos que el cacao, 5.877, sigue en alza. Eso está muy bien. Vemos que puede llegar a los $6.000 en la próxima semana, si sigue esa tendencia. Y no es lo mismo subir que bajar. Eso es comprensible. Así que esperamos que siga esa tendencia, el cacao. El petróleo, 58.25, ha estado bajo, indiscutiblemente. Está en un precio que uno no esperaba que estuviera así, porque cada vez que hay una guerra o suena un tiro en el Oriente Medio, eso es un problema, inmediatamente subían los precios. Pues hubo una guerra intensísima ahí con Israel, Hamas, Hezbollah, Irán, los hutíes, todos esos muelles del Mar Rojo, y el petróleo se quedó tranquilo. Rusia y su guerra agresiva en Ucrania es el que le está yendo peor, porque está vendiendo su petróleo muy por debajo de este precio incluso. Está vendiendo, casi perdiendo dinero y más. Ahora con otro problema muy serio, que es el de los barcos fantasmas que usa para transportar su petróleo, porque las sanciones le impiden a ellos llevar bandera rusa. Prácticamente esos barcos petroleros son enormes, pero Ucrania le tiene una campaña de ataque con drones y le inutiliza esos vehículos tan importantes para el trasiego de ese petróleo,
que puede tener mucho más problemas. Esa es la pura verdad. Y ya las sanciones, parece que las mismas sanciones puestas por el amigo de Putin, que es el señor Trump, que uno no sabe cómo se llegó a esa decisión tan vital para que la Rusia de Putin pueda por lo menos negociar una paz justa en Ucrania, una paz verdadera, no como quiere este señor a la carta. Es decir, yo quiero una Ucrania desarmada, una Ucrania con un ejército limitado. ¿Qué quiere eso decir? Para invadirla mañana, engañar a Europa y engañar a Estados Unidos, al ingenuo de Donald Trump. O tal vez no es ingenuo Donald Trump, es un convencido amigo de Putin. Bien, que es como traicionar a Occidente, porque Estados Unidos es la estrella polar del mundo occidental, como hemos dicho, y de los aliados que están en el Indo-Pacífico. Son sus amigos de Occidente. Pero estas decisiones, entonces, Trump le cree a un Putin que tiene el 45% de su presupuesto, lo dedica a la guerra. Un hombre que recluta 30,000 soldados mensual de su sociedad y contratando mercenarios, africanos, cubanos, coreanos, etc. Es decir, si usted utiliza y además fabrica 1.500 tanques de guerra por año y produce millones de unidades de municiones y cohetería y todas estas cosas, hoy usted tiene un interés en que haya paz. Muy bien, me voy a fortalecer porque tengo muchos enemigos. Muy bien, pero si tú pides que Ucrania no tenga armas, es porque tú sabes que la vas a atacar mañana. Pues nosotros hemos dicho aquí, Ucrania puede ser el Israel de Europa del Este, armada, porque ya demostró que tiene un poder de fuego, tiene un poder de una capacidad tecnológica de combate, con un nivel extraordinariamente alto y su valor incuestionable, y ha frenado aquella maquinaria. Excelente desempeño de los ucranianos. Ahora, ante la evasiva de Estados Unidos, que es el país que debe llevar, diríamos, el músculo mayor en Europa, porque siempre ha sido así, que Estados Unidos tiene esa primacía y ese liderazgo desde la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Pero el señor Trump es un dinamitero y un hombre que crea la estampida, ha decidido prácticamente dejar a Europa sola y al Indo-Pacífico también. Y eso indiscutiblemente hace débil a Europa en estos momentos. Ucrania, con 4, 5 o 10 bombas atómicas, que ellos tienen capacidad para hacerlas, porque los ucranianos eran una de las principales bases tecnológicas de la Unión Soviética, en cuanto a aviones, barcos, submarinos y todo eso, y bombas atómicas. Los ucranianos siempre han estado al mismo nivel que los rusos. Eso puede evitar mañana que Rusia luego invada de nuevo a Ucrania. Esa es la pura verdad. Bueno, me salí un poco del tema, pero había que hacer esas precisiones. El café, 367,60, sigue en $33 más bajo que lo que estaba la semana pasada. El azúcar, 14,66, sigue estable su precio. Y el oro, $4,241,55 la onza. Precio extraordinariamente alto. La compra del dólar en Santo Domingo, 63,85. Y la venta, 64,49. El euro, 75,50. Muy bien. 2025 ha sido buen año para la tasa de cambio. Eso es un trabajo que ha preparado Mario Méndez, que es el editor económico del diario Hoy. Pero es bueno señalar que la tasa de cambio se ha mantenido entre 63 y 64 máximo, no ha pasado más bien.
Sin embargo, Escuder, Aristi Escuder y Andy Daguá, dos economistas muy reputados, columnistas de los periódicos del Diario Libre uno y del Caribe el otro. Pero ellos hicieron unos pronósticos de que esa tasa de cambio iba a estar a 72 en diciembre y a 74 y hasta 76 dijeron. Y puede llegar más, pero resulta que la tasa se mantuvo donde dijo Valdés. Entonces, ¿cuál es el economista que tiene razón? ¿Valdés o Andy y Escuder? Porque una cosa es usted ponerse a hablar desde las gradas y otra es usted tener el control de las cosas, en este caso de lo que es divisa y control y manejo de los fundamentos de la economía y todo aquello. Pero usted no es lo mismo que usted apreciando la cosa desde allá, en casi teóricamente hablando, como se dice. Entonces, el Banco Central dijo, no, la tasa de cambio va a seguir el ritmo que siempre ha seguido. Y eso lo vamos a estabilizar. Y estamos en diciembre y la tasa está en el nivel que planeó el Banco Central. Esa es la verdad, monda y lironda, como se acostumbra a decir. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Señores, el Banco Agrícola, ese es otro problema. Pero eso es parte del problema. Vi ahí unas declaraciones del PLD de que en el Banco Agrícola hay un foco de corrupción muy fuerte. Y siempre se ha hablado de eso y mucha gente ha hablado de que ha habido preferencias con aquellos dineros del Estado que el gobierno ha puesto allí, muchas veces el presidente de buena fe. Bueno, tienen 5.000 millones de pesos, préstaselo a los agricultores a tasa cero. Eso fue decisiones del presidente Abinader, recuerdo, al principio de su gobierno. Pero siempre se sospechó que el dinero iba a los amiguetes, o del administrador, o de ese entramado montado en el agro, que ha decidido prácticamente hacer lo que le da la gana ahí. Y nadie audita aquello. Nadie se atreve a auditar el sector agropecuario y tenemos 5 años diciendo eso. Ahí en el banco hay muchas quejas de recursos que se han canalizado en forma complaciente a amiguetes y eso es corrupción pesada y eso se va a ver más luego. Lo que pasa que hay como si fuera, en ese sector hay una verdadera trama obstruccionista. Le voy yo a poner ese título, a que en el sector agropecuario es imposible auditar eso. Ahí no se puede entrar con un lápiz o un lápiz en la oreja y una computadora. Ahí no se atreve un auditor interno, no se atreve a entrar. Imagínense un auditor externo que nombre el Estado. Eso sería la de Villadiego, como se dice. Porque que ahí hay, señores, esa corrupción es una forma sumamente incómoda de controlar, porque es que hay es una generación voraz de vividores que se ha instalado en la política dominicana desde hace muchos años. Pero esta gente que nos gobierna hoy fue en un acto de deslealtad al pueblo dominicano, porque fueron a la Plaza de la Bandera a jurar ante la bandera nacional que se iba a instalar en el gobierno la esencia mejor destilada. Voy yo a dramatizar un poco esto y a hacer un poco declamatoria estas palabras. Que era la esencia mejor destilada para dirigir el Estado Nacional. Y así había un grupo de periodistas que incluso hoy los elogia el gobierno, aquellos que iban a luchar contra aquella también trama, aquella trama reeleccionista de Danilo Medina y al mismo tiempo obstruccionista porque no se sabía, no se quería saber nada.
hasta que vino el gobierno nuevo y, como se dice, destapó el trapiche. Y todo aquel tufo maloliente de inconducta, como hemos dicho muchas veces, salió a flote. Y fíjense, la macro corrupción que había tapada, cubierta, con aquellas palabras tan sentenciosas del señor presidente de ese momento, que decía, ¿cuál corrupción? Cíteme la corrupción. Era así, que en forma enfática. Le señalaba a un periodista que le hizo una pregunta porque se sentía el mal olor. Pero los periodistas generalmente no entran en contradicciones con los presidentes y no quiso inquirir más, que pudo haberlo hecho. Presidente, usted parece que tiene la nariz tapada, le falta el respeto. Porque el único que no se ha dado cuenta que hay una situación difícil, visible de corrupción es usted, lamentablemente, porque los presidentes o se obnubilan o se hacen los tontos. La propia familia de Danilo Medina era visible en los actos de corrupción y de sus colaboradores más cercanos. ¿Y cómo él no se iba a dar cuenta de aquello? Bien. Hasta el muelle de Boca Chica lo tomó la familia de Danilo Medina. El muelle de Boca Chica. No, por aquí nada más vamos nosotros a manejar combustible. No sé. Los hermanos, oiga cómo era aquello. Y el presidente decía que no sabía nada. Muy bien. Hasta que hubo que venir una nueva administración y toda esa trama fue, o por lo menos, ha sido develada. Y ahí están los juicios. Y aunque prosperen poco, caminan poco, pero se hizo todo aquel, no escándalo nada más, sino todo aquel barraje de corrupción y de trampas y tramas y uso del dinero con fines reeleccionistas y con fines también destructivos contra el propio Leonel Fernández y todo aquello fue una cosa terrible. Muy bien. Eso fue un hecho que estremeció la población nacional y hasta el mundo. Bueno, pues República Dominicana aquí una familia se tomó el Estado para sí y los grupos de más íntima y sentida amistad del presidente de la República. Eso fue lo que pasó en el periodo 2012-2020. No hay que poner comas, ni punto y coma, y se define todo lo que pasó. Muy bien. Pero esta generación que nos está gobernando, repito, fue a hacer votos de lealtad ante la bandera, a ese símbolo patrio, sacratísimo símbolo patrio, de que al Estado venía la esencia, repito, mejor destilada de la política dominicana, que era una juventud limpia, libre de advertencias, bien, pulquérrima, y que los manejos públicos estarían garantizados. Bien, decía el propio presidente, y bienvenidas aquellas magníficas palabras del presidente. Tengo amigos, pero no tengo cómplices. Muy bien. ¿Y qué ha pasado? Ahí tenemos todos estos eventos que verdaderamente ponen a uno a pensar que prácticamente esto es incorregible. No hay forma. Y que no me vengan a decir a mí. En todos los tiempos ha habido muchísima corrupción. El siglo XIX dominicano, eso era una virtud, la seriedad, los políticos. Luego vinieron los sinvergüenzas, se meten y se enganchan a la política y crean muchísimos problemas. Muy bien. Ahora, aquí hubo un gobierno que se catalogó de ser el gobierno más corrupto antes de conocer esta nueva generación de vividores, formados políticamente, que fue el grupo de Balaguer que gobernó el país. Todo el mundo era corrupto en tiempo de Balaguer. Usted salía con un saco nuevo, con una corbata nueva en la televisión y decía que estaba robando, si era funcionario público. Ese era el estilo. Entonces, después que ese régimen salió del poder
Y tuve un tiempo fuera, 8 años, que vimos cómo aquella generación, el mismo espectáculo de hoy, cuando llegó al Estado comenzó a corromperse. Entonces comenzaron a distinguirse aquellas generaciones de hombres que estuvieron con Balaguer trabajando, que se demostró que eran más honestos y más serios que los que le criticaban y llegaron al poder. Ahí está. Y yo he señalado hombres aquí, de todos los calibres, como se dice, de todos los niveles de los gobiernos de Balaguer, 12 y 10 años, que fueron verdadera ejemplaridad en el servicio público. Huelga citarlo, porque ya yo lo he citado muchas veces, y ahí están para la posteridad. Hoy están la gran mayoría fallecidos, pero su trabajo quedó ahí, su ejemplo. Entonces, fíjense por dónde andan estos niveles de corrupción. Pero peor, aquellos hombres que trabajaron con Balaguer no se defendían. Seguían trabajando, no se defendían, no le hacían caso a tantas cosas que se decía. Era mejor seguir trabajando y trabajaron. Y ahí están los ejemplos. Pero ahora no, ahora esta esencia, repito, esta esencia, la mejor destilada, se quiso vender como eran los impolutos. Ahí están, hoy corrompidos y dañados. Ahora, habían experiencias pasadas que nosotros le decíamos al presidente de este programa, lo hemos dicho en 5 años, presidente, tenga cuidado con esas amistades para que no se le complique la vida como cómplice mañana. Porque usted no puede primero andar dando tumbo, y lo he dicho muchísimas veces aquí, porque los gobiernos coloquiales, esos gobiernos callejeros o ubicuos, no pueden ser efectivos, porque los presidentes tienen que estar sentados allí y los gestos, como he hablado tantas veces aquí, no se tienen que enseñar al público las reacciones de un presidente ante evidencias, por ejemplo, tan graves como este caso de Senasa, o lo que pasó en educación, porque por algo quitó él a su amigo, que todavía le sirve, y que recibió un informe de educación, el propio presidente recibió un informe del incumbente que sustituía a su amigo Fulcar, diciéndole lo que encontró, y no sabemos qué pasó con ese expediente, que probablemente copia de nada más tenga el señor Ángel Hernández. Tal vez en sus memorias mañana pone qué fue lo que dijo. O el presidente mañana tal vez develará aquello. Nadie sabe. Pero esas cosas hacen grave e inútil las palabras mismas del presidente, de que quiere amigos y no cómplices. Entonces, esas cosas dañan mucho, pero si usted deja que el cáncer camine, el cáncer va a ser cada día más difícil de combatir. Aquellos, como decíamos, aquellos feudos que ha generado el propio gobierno del presidente Abinader, invitan a esos funcionarios a la corrupción, y más cuando son aspirantes a ser candidatos presidenciales del propio partido oficialista. La acumulación de capital, la acumulación de poder y todas esas cosas, los elogios y todos aquellos melosos que aparecen en el poder, muchísimos que comienzan como se dice, a animarle la mente al funcionario. El funcionario va echando raíces, se cree en la confianza, que el presidente le tiene una confianza ciega, y él sigue y puede hacer lo que le da la gana. Cuando viene y se destapa el trapiche, ahí queda esa palabra del presidente, quedan empeñadas, pero malogradas, que es peor. Esos largos periodos en esos cargos públicos son peligrosos en un país como este, y donde esas generaciones se han dado a la tarea de acumular capitales en forma, qué sé yo, descomunal, como se dice. Eso yo creo, y los especialistas en corrupción ni siquiera citan eso. Que el dinero, que la gente por la sed de dinero y de riqueza, muy bien, que las normas se violan. No, la primera norma que hay que cumplir es que usted no le puede dar un feudo
Obras Públicas fue un feudo, hoy eso no resiste una auditoría. Y lo vamos a ver mañana, cuando ese trapiche de este gobierno se destape y ustedes verán el tufo maloliente de inconductas que van a salir a flote. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, bienvenidas, repito, las palabras del presidente, sentidísimas palabras del presidente. Pero eso es delicado. Todas esas permanencias, ese enraizamiento de esos funcionarios, terminan violando normas, violándolo todo, porque ven una tolerancia. Ah, pero si el de Senasa está súper rico, ¿por qué yo no me voy a hacer rico? El presidente lo que anda dando tumbo por allá, para allá, para acá, por allí, por allá, por acullá. Y no le pide referencia a nadie de lo que está pasando. Todas las cosas están bien, están muy bien. El gobierno, usted le pregunta al presidente y él dice, no, este gobierno está excelentemente bien. Limpio, libre de advertencia, nosotros andamos muy bien. La transparencia es el norte de este gobierno, muy bien. Pero se ha desacralizado la palabra transparencia por estos hechos tan graves que ponen en entredicho precisamente todas esas declamaciones, porque son palabras declamatorias muchas veces, poéticas. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, el agua. El presidente tiene un equipo de 5 años al frente del agua potable y del agua de pluvial y de desagüe, el agua negra que siempre traen tantos malos olores y tantos problemas. Bien, aquí esos equipos, hemos dicho, no han sido tan eficientes porque la gente, el griterío, como se dice, de las poblaciones del país gritando por agua potable es evidente. Entonces no es un asunto nada más de que, bueno, la capacidad técnica o no, eso es grave. Pero bueno, no hay los recursos económicos para atender todos esos problemas, pero tampoco hay la capacidad técnica para atender los problemas. Y en forma equivocada se trabajan cosas que no van. Pero bien, siempre hay que tener cuidado porque en esa área siempre hay mucha corrupción. En el área del agua. Y aquí hemos hablado de eso muchas veces. ¿Por qué? Porque es que esa agua, el agua va por debajo de la tierra, va en esa tubería y todo. Y ahí nadie ve nada y aquello no se puede, ¿cómo? Se puede auditar, como dicen, porque va por debajo de la tierra, no se ve. Pero aquí vamos a recordarle al gobierno el caso Bywater. Esa compañía inglesa vino aquí al país contratada en el gobierno 2000-2004 a hacer los acueductos de Nagua,
San Francisco de Macorís y San Cristóbal, si mal no recuerdo. Y lo primero que le plantearon en ese funcionariado, que es el mismo que está hoy también instalado, o por lo menos vienen de la misma génesis, de la misma madre o matriz, inmediatamente le aumentaron, porque es que esos acueductos cogen aumento, como se dice, como si fuera agua. Y pusieron unos sobreprecios, que incluso, señores, la compañía inglesa tuvo que ceder una comisión de 12 millones de dólares a un arenero, un señor dueño de una venta de arena. Ese fue el representante del Estado Dominicano, que sería, ¿quién fue que recibió esa comisión de 12 millones de dólares? O por lo menos fue contratada para que le adjudicaran esos 3 acueductos. Bien, eso se quedó en un manto no de duda, sino un manto oscuro que taparon, como se dice, en el trapiche. Pero en el gobierno del PLD salió a flote el caso porque la empresa inglesa se quejaba de que la estaban aguijoneando porque ellos nada más habían podido pagar 3 millones de dólares de esa comisión. Quedaban por pagar 9 millones de dólares, pero fueron llevados a la justicia para que cumpliera con el pago de esa coima. Señores, oigan bien, y aquello fue de leyenda. La Suprema Corte de Justicia falló que había que pagarle los 9 millones de dólares al arenero, que había sido el que negoció esa comisión con la Bywater. Dios mío. Pero ¿y ustedes creen que fue el arenero que recibió los 3 millones de dólares en un banco de Nueva York que fue luego investigado? No. El arenero no era más que una suerte de correveidile, de mensajero, ni tal vez ni siquiera de mensajero, sino de prestanombre probablemente. Esas cosas lo vimos aquí, con Bywater. Entonces, usted ve que a la caja de 200 obras, vamos, presidente, chequee aquello, porque esos contratos son muy atractivos. Pero bien, el presidente tiene confianza en ese funcionariado y que le vaya bien. Ojalá mañana, cuando tengan que auditar todas esas gestiones, después no vengan los lamentos jeremíacos de esos lamentos que son muy típicos de cuando suceden esas cosas y después, pero que nadie me advirtió eso. Sí, se lo han advertido, presidente, se lo estamos advirtiendo con tiempo, el agro, allí, obra pública, todo, por donde quiera que usted perfora, sale pus, lamentablemente. Esas cosas terminan siendo así, pero se aprende, parece, cuando le cae el edificio encima a uno. Es que uno se da cuenta que las bases, los fundamentos de ese edificio están corroídos, están dañados. Vamos a esperar. Yo, que siempre tengo que escribir, porque uno tiene que vaciar, como dicen, muchas reflexiones, muchas ideas que le vienen. Escribí el martes de esta semana en el Nacional, léase ayer, nido del narco, porque es un tema que no, aquí un tema mata a otro, como dicen. La semana pasada el narco era el tema del país, pero viene el caso Senasa y borra aquello, y la gente como que se olvida de eso, porque lamentablemente este es un país proverbialmente olvidadizo, indiscutiblemente. El PRD no es un partido de narcos, pero todos los narcos quieren estar en el PRD. Así sentenciaba hace más de 40 años Marino Vinicio Castillo la participación de los narcotraficantes en las actividades políticas, específicamente en el PRDismo.
hoy aparecen nuevamente, y no por arte de Birlock, acogidos y anidados con respeto en la institución política resultante de la erupción de aquel volcán que fue la organización madre. Tantos son los casos que podemos catalogarle de narcoteca, y tan osados son que resultan conocidos cuando son apresados y extraditados por la justicia norteamericana. Y ante tal fealdad, la alta dirección del partido pretende vadear con piruetas verbales el tremendo obstáculo ético de convertirse en un templo de ese delito, llevando al límite la excusa de que todos los partidos políticos son cómplices y santuarios a la vez del crimen organizado. Una verdadera paradoja y no temporal es que, a pesar de pretender justificar la participación en todas las entidades políticas, los únicos que resultan electos son precisamente los suyos. Es por ello que el referente a través de esta experiencia es el conglomerado que ha obviado los deberes. Honesto sería ser un acto de desagravio al pueblo dominicano ante hechos tan graves, pues si se tratara de exageraciones o simplezas, el asunto no merecería más que el olvido. Pero no, es un agravio muy serio a aquellos que depositaron su confianza en esa organización. Ha sido una deslealtad, lo que decíamos también con el caso de todos estos corruptos y esa ida a la Plaza de la Bandera. Entonces, no puede ser una simple excusa de que se nos colaron. Y sin ánimo de atosigarles, es necesario y urgente reconocerlo. Porque en sí no es el dinero que aporte, difícil de evitar, sino el rol de dirigir órganos del Estado e incluso legislar. Ese es el verdadero meollo. Legislar, el narco legislando, señores. Pero todo eso lo advirtió Marino Vinicio Castillo hace 40 años o más. Pero Vincho es un fabulador y acusador, abusando de su calidad, abusa del insulto y del poder que le da el gobierno de Balaguer, vive acusándonos a nosotros. Eso era lo que decía, que se defendía, y miren todavía por dónde andamos. Visionario fue. Ese es el problema. Claro, ningún futuro negará el espectacular guiño con los mayores exponentes del narcocrimen. Y todos sabemos lo que nos deparará el futuro inmediato. La desconfianza en quienes nos gobiernan y al mismo tiempo quienes nos causan el desasosiego y la turbación. Entonces, toda esa gente que fue a marchar a la bandera, a la plaza, estaba rodeada de ese arco de corruptos, del narco. Entonces, si no lo apreciaba esa dirigencia del PRM en ese momento, se puede decir entonces dos cosas. O andaba con unas barbijas, como se llaman bueno, lo que usamos para cubrirnos la nariz y la boca. Y además, entonces, o habíamos perdido la visión y no se veían eso. Lamentablemente, tienen que explotar los problemas y entonces salen a flote todo esto. Pero ya se advertían esas cosas, pero se hacían los chivos locos, como se dice, o los caprinos de mente. Lamentablemente, miren por dónde andan las cosas aquí hoy. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la corrupción? Estas autoridades han sido muy adanistas cuando surge un evento en que el gobierno tiene una gran participación. Muy bien, se celebra y se exalta. El propio Danilo Medina era igual en su gobierno, exaltaba hasta el paroxismo. Nadie ha hecho una obra social, ningún gobierno, decía Danilo Medina, como el suyo.
se vanagloriaba de esa gesta patriótica, diríamos. Pero este gobierno siguió el mismo ritmo. Ahora, como dijo el Ministerio Público, este es el caso de corrupción más grave en toda la historia de la República. ¿Quién carga con ese adanismo? Porque lamentablemente los gobiernos hasta que no salen del poder, esas estructuras, uno no sabe lo que... Usted lo aprecia y ve, porque usted sabe que una gente que esté en vehículos de alta gama, apartamentos caros, de que tuvo un funcionario que se compra un apartamento de 40 millones de pesos, ese hombre no puede estar en buenos pasos. Pero los presidentes van y se sientan allí también, y se sientan a tomar un café con el funcionario, que los quiere muchísimo. Oye, ¿usted cree que un gobierno que es... Óigame, en el siglo XIX, esto es para el presidente de la República. En el siglo XIX, un ministro de Heró le hizo una cena y el presidente fue a cenar. Y el presidente vio Heró, un hombre muy astuto, muy buen observador, y entonces vio todo el lujo que había en la casa del ministro. Los cubiertos, todas aquellas servilletas de tela de lino y todas aquellas, como diríamos, aquella loza fina exhibida allí con buenas bebidas y todo. Y el presidente, ¿qué le quedó? A un hombre, un sabio como era de la cultura popular, como era Heró. Mire, ministro, donde uno se roba la gallina, esconde las plumas. Presidente, póngale atención a esos cargos que usted le ha dado tanta libertad de trabajo, 5 años haciendo raíces y van para 8. Usted verá dónde terminan eso, y miren el caso del gobierno de Danilo Medina. Esos funcionarios enraizados ya con raíces profundas. Miren dónde terminaron todos aquel lodazal en que quedó ese gobierno. Lamentablemente, porque pasa eso, la confianza, se creen que son, que nadie lo está observando y todo eso, y los presidentes como que no ven. Oye, ¿tú crees que a mí un funcionario me va a hacer exhibiciones de gasto o de riqueza, sabiendo yo que no tenía eso? Ahora el presidente de la República, que llegó rico, riquísimo al poder, usted no le puede cuestionar. Si él hace uso de sus recursos y lo manifiesta y lo exhibe, ¿quién le puede cuestionar al presidente de la República ese estilo de vida? Pero no es verdad que ese funcionariado que anda ahí puede comprarme apartamentos de 40 millones de pesos, no lo puede comprar. Y lo bueno que lo compran. Eso es lo bueno del caso, que lo compran y no pasa nada. Y así no vamos para ningún lado. Es una pena. Bueno, Venezuela, vamos a ver qué va a pasar. Trump ha dicho que Venezuela tiene los días contados. Maduro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a recordarle que hoy miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Una experiencia excepcional acerca de una amistad con alguien que me pareció un personaje inolvidable. Ese es el título de La Pregunta, ese blog del doctor Marino Vinicio Castillo, donde hace sus reflexiones, nos da pedagogía propia de sus rectos juicios de razón y de palabra. Muy bien. Entonces, el presidente Trump ha hecho un advertencia, por lo menos una sentencia, ¿verdad? Los días de Maduro están contados. Nosotros decíamos aquí, Estados Unidos siempre necesita un hecho, un evento, que suceda un evento para ello actuar. Generalmente el evento lo crean ellos mismos o lo provocan ellos mismos. Y citaba yo el caso de La Habana, el Maine, para la guerra del 98 con España. Una mina explosionó el barco. El caso del Golfo de Tonquín, recuerdo en Vietnam. Bueno, el caso de Irak, Afganistán, uno sabe que fue un hecho grave, ese de las Torres Gemelas. Es decir, siempre en Panamá mataron un marines, antes de ir por Noriega, mataron un marines americano. Eso emprendió, dio pie a la invasión y el presidente Bush, padre, invadió Panamá. Bien. En Venezuela hubo un caso de un señor muerto, un ex gobernador, Alfredo Díaz, creo. Pero ese no es un evento, pienso yo, para Estados Unidos declarar la guerra a Venezuela. Tiene que haber un hecho más grave. El caso de Corina, parece que ya logró salir, o lograron sacarla para ir a Noruega, pero no pudo llegar a tiempo allí. Ella va a ir a Oslo, dice que llegará después, o mañana, o qué sé. Pero su hija recibió el Premio Nobel de la Paz. Pero Venezuela, vamos a ver qué va a pasar allí. Primero, el esbirrato que hay ahí, que no coja para acá. Ni en Centroamérica ni el Caribe esa gente no cabe aquí. Nada más caben en Irán y en Corea del Norte o en Rusia, donde están sus genocidas, sus matones que los reciben con gusto, como a Bashar al-Assad, como a Bashir al-Bashir, Assad al-Bashir, aquel genocida de Sudán recibido por Putin, que es un matón, como dice Marco Rubio. Entonces, todo ese esbirrato de Maduro y de Venezuela, del chavato o del madurato chavato, indiscutiblemente que se va a tener que regar. No se sabe para dónde esta gente van a ir, pero la verdad que no tienen espacio en América. En América ya estamos asistiendo a un verdadero funeral de la izquierda. En cadena que han ido cayendo. Bolivia, Perú, Honduras, Chile y Colombia están sentenciados. Venezuela sentenciados, ¿quiénes más? Ecuador se largaron de ahí. Bueno, el asunto es que la izquierda anda muy mal. Entonces esta gente, ¿dónde se van a ubicar? Estos esbirros de esa dictadura, narcodictadura venezolana, que tiene 27 años. Entonces, aquí hay voces, y en América Latina han salido unas voces, como que estamos entregando soberanía a cambio de que nos den una migaja, será los Estados Unidos. Señores, las dictaduras, hemos dicho nosotros aquí, no hay métodos ilegales para luchar contra un dictador. A nosotros nos gustó muchísimo que Estados Unidos mostrara barcos, que Balaguer se lo mostró a los remanentes del Trujillato. Miren esos barcos que están al fondo allá en el horizonte. Eso están esperando que ustedes hagan un rebú aquí para ellos intervenir y sacarlo de aquí a patada. ¿A quién? A Negro Trujillo, a Petán y a todos esos secuaces, a hermano del difunto benefactor de la patria. Entonces, ahí eran buenos los americanos. Esa intervención y las armas para matar a Trujillo también eran interesantes, esa intervención norteamericana. Después
Uno sabe cómo son los tiempos. Vino la invasión del 65. Pero las invasiones que vinieron de Cuba para derrocar a Trujillo las apreciábamos. Ahora, ¿por qué podemos despreciar que se derroque una dictadura como la de Venezuela, que además está ligada al narco y a criminosos como estos, delincuentes, porque son riquísimos? ¿Por qué molestarnos con que Estados Unidos pueda ayudar a América Latina a sacar esa cáfila de gente mala que hay en Venezuela? Al contrario, debemos apoyar eso. Además, el narco nos afecta a nosotros también. ¿O no nos afecta el narco? ¿Por qué vemos toda esta delincuencia y todos estos jóvenes perdidos en esta oscuridad, dañados por el crimen, presas fáciles de la delincuencia? ¿Por qué? ¿O no es el narco uno de los mayores contribuyentes a esa situación de criminalidad que hay en el país? Y de perdición y toda esta contraculturización que tiene el país, que también es bueno que hablemos de eso, que eso comenzó aquí. Bien claro, en ese periodo 2000-2004, donde la vulgarización de la cultura popular se hizo a la franca. Aquella baja cortesía, toda aquella cortesanía que hubo en ese momento, toda esa falta de valores éticos en que cayó la sociedad nacional, y eran aplausos y sonrisas de todas aquellas payasadas que hubo en este país, 2000-2004, no nos acordamos de aquello. Entonces hoy nos molesta la contracultura, todo este abajismo y todo ¿cómo le llaman? Todo este urbanismo, este urbano proletariado que ha llenado toda la sociedad nacional con las redes más. En toda esta contracultura en que estamos viviendo en la República Dominicana. Ahora nos alarmamos, pero eso viene desde allá atrás, toda esa vulgarización de la cultura popular, repito. Pero las drogas se han incrementado y fíjense el incremento, que el narco no solo participa, no solo ayuda económicamente, sino que participa, se hace elegir y además legisla en este país, que es mucho decir. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.